Muy bien, muy buenas tardes a todos mis hermanos, invitados. Damos gracias al Señor por la oportunidad que se da de poder predicar el Evangelio, de poder escuchar el Evangelio de Cristo, así con la libertad que tenemos también de poder reunirnos en esta tarde. Me gustaría que pudiesen acompañarme al primer libro del Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 1. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 1, desde el versículo 18. Vamos a dar lectura del 18 hasta el versículo 25. Bien, Mateo, el capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta primera parte, y rogamos su bendición para esta tarde en cada uno de nuestros corazones. Vemos cómo así también el Evangelio de Mateo nos relata desde el principio la genealogía de nuestro Señor, tratando de mostrarnos, por supuesto, al Señor como aquel rey que había de venir. Sí, también vemos a Marcos como nos presenta al siervo, a Lucas como el Hijo del Hombre y a Juan como el Hijo de Dios. Tenemos toda una versión y una visión bastante completa de cómo se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en esta parte. Por supuesto, se nos muestra lo que acabamos de leer, cómo fue el nacimiento de nuestro Señor, cómo fue que se anunció, cómo fue que se cumplió también lo que se había profetizado acerca de nuestro Señor. Se nos muestra así también de que, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, por supuesto eso también hay partes que se cumplían en la cultura judía en torno al noviazgo y al matrimonio. Lo más probable es que así también ellos estaban en la etapa de noviazgo, y José, por supuesto su marido, como era justo, no quería infamarla. La situación en la que estaba María era bastante compleja, dado de que ella había quedado embarazada previo a lo que era el matrimonio. Por lo tanto, José, por el bien, ¿cierto?, también de su mujer, quiso dejarla secretamente. Lo que nos muestra así también la palabra del Señor, se nos muestra como alguien que era justo, no quería infamarla, y por supuesto iba a hacer esto para en beneficio también de él y por supuesto de su mujer. Acá se muestra cómo también un ángel interviene, cómo un ángel del Señor interviene por medio de sueños. Sobre todo en la antigüedad se da bastante, desde el Antiguo Testamento se ve cómo el Señor aparece en sueños a muchas personas, sobre todo por acontecimientos que iban a ser actuales o acontecimientos que iban a ocurrir. En este caso se ve cómo el Señor interviene, envía a un ángel, y le aparecen sueños. Y también se ve algo que es bastante interesante, como mostrándonos, ¿cierto? Según el autor de este evangelio, que nos muestra al Señor Jesucristo como el Rey, a José le dice: José, hijo
de David, y es la única vez que se va a mostrar con este nombre a otra persona que no sea el mismo Señor Jesucristo. Bien, se nos muestra acá como José, hijo de David, viendo y mostrando la genealogía, como venía de la familia, ¿cierto?, del hijo de David. Bien, por lo tanto se nos muestra acá cómo el Señor interviene y le dice que no temas, no temas, no temas. Le dice en el versículo 20, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado, el Espíritu Santo es. Ella no cometió adulterio, ella no estuvo con otra persona, es del Espíritu Santo, es parte del plan de Dios. El Señor también se nos muestra en otros evangelios cómo también se aparece a María y le cuenta el plan. Y ella le muestra también la disposición que tiene de poder cumplir, de poder cumplir con el mandato que el Señor le había dado. Entonces se nos muestra aquí cómo el Señor interviene y da una serie de instrucciones. Instrucciones que van sobre todo en el nombre que tendrá nuestro Salvador. Y en el versículo 21 se nos dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Jesús, un nombre que era bastante común en esta época, donde se escribe el Evangelio 2000 años atrás. ¿Por qué era común? Porque el pueblo judío también tenía esta esperanza de que el Señor iba a enviar un Mesías. Por lo tanto, lo plasmaban en el nombre de sus hijos, sobre todo Jesús o el Salvador. Tenían esa esperanza y querían materializarla de alguna forma. Bien, pero acá se nos ve cómo llega el verdadero Salvador. Se nos muestra cómo aquel que había de venir se es puesto por medio de este plan perfecto y da este plan que se presta por medio de una virgen, Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Jesús, Salvador, eso es lo que significa Salvador. Y vemos a lo largo de su vida cómo este nombre también da pie a que se cumpla su cometido. Vemos al Señor Jesucristo, por supuesto, cuando está en este mundo y comienza a caminar, comienza a estar en los pasos de Dios, incluso desde de cuando estaba en su niñez y van al templo y se los ve hablando con los ancianos, estando en las labores de su padre, cuando se pierde ahí en Jerusalén. Entonces vemos aquí a nuestro Señor ya desde un inicio, desde antes de su nacimiento, con un propósito que es fijo, salvar a su pueblo de sus pecados. Pero esto también, no contento con esto, Mateo y el Espíritu Santo, por supuesto, que es quien inspira al evangelista a decirnos cómo todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho, para que todo lo que estaba escrito de nuestro Señor se pudiese cumplir a la perfección. Y llama también la atención cuando en el versículo 23 se nos muestra que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Salvador y Dios con nosotros. Cuando el Señor está en este mundo, ¿qué es lo que hace? Muestra a Dios, nos muestra al Padre. Y así también se ve cómo la presencia de Dios está habitando en medio de su pueblo, cómo está tabernaculando en medio de su pueblo, cómo Dios está en la presencia de aquellos que quiere salvar. Se nos muestra cómo está obrando de distintas maneras. Vemos a lo largo de los evangelios cómo el Señor va y sana a enfermos, cómo el Señor Jesucristo se toma su tiempo para poder enseñar de las formas más simples y de tal forma que las personas puedan entender la palabra de Dios por medio de parábolas, historias, ¿cierto? Y por supuesto con sus acciones, milagros, enseñanzas, entre otras cosas. Vemos así cómo esto se va cumpliendo, cómo Dios con nosotros se va materializando en todo este plan perfecto de salvación. Y así también podemos ver al final de los evangelios cómo Él dice, y estaré con vosotros, estaré con ustedes. Y por supuesto se cumple y se va cumpliendo, cómo el Señor está junto a su pueblo en todo momento. Y después envía, por supuesto,
al Consolador. Cuando Él ya resucita de entre los muertos, asciende al cielo, y en el día de Pentecostés desciende el Espíritu Santo, y por supuesto el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Entonces vemos acá cómo esto de los nombres se va materializando en la vida de nuestro Señor. Entonces José despierta del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Vemos cómo aquí el plan del Señor comienza a tomar forma, cómo el plan del Señor comienza a materializarse. Ya llegó el momento en que el Señor Jesucristo ha de venir a este mundo, a un mundo que está en completa oscuridad, un mundo que está lejos de Dios, un mundo que necesita de un Salvador. Y cómo el Señor ve a este mundo, así como nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Da a su Hijo, da a Jesús, da a un Salvador. A un Salvador. Muchas veces, por supuesto, hablamos de salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación eterna. Salvación de estar lejos de Dios por toda la eternidad. Hay una necesidad existente en cada una de las personas que han pasado a lo largo de este mundo, y por supuesto de aquellas personas que también están escuchando este mensaje. Una necesidad existente que nos hace buscar una solución de cómo poder cubrir esta necesidad que es infinitamente profunda, una necesidad que muchas veces nosotros buscamos llenar con otras cosas que el mundo nos ofrece, pero no nos damos cuenta que esta necesidad es tan profunda que solo Dios, que es profundamente llenador, si pudiésemos decirlo así, es capaz de llenar este vacío, es capaz de llenar esta necesidad que tiene nuestros corazones, una necesidad de salvación. Y creo que a veces tampoco nos ponemos a pensar de esta necesidad, cómo el pecado nos aleja de Dios, cómo el pecado hace que sea necesario que haya un Salvador, que venga Jesús a este mundo, que venga Emmanuel, y así Dios esté con nosotros, que Dios está con nosotros. Y tenemos, por supuesto, esta concepción perfecta de cómo la salvación y cómo Dios también está con nosotros. Es por eso que es importante el poder prestar atención al mensaje, poder entender lo que se nos pueda estar diciendo y de esta forma poder analizar. ¿Realmente yo necesito salvación? ¿Cuál es la condición en la que estoy? La luz vino al mundo y los suyos no la recibieron. Prefirieron las oscuridades, o prefirieron la oscuridad antes que la luz. Prefirieron estar en sus pecados antes de recibir a aquel que Dios envió. Se nos ve, por supuesto, se nos muestra en los evangelios cómo el Señor estaba pueblo tras pueblo predicando la palabra, porque hay una necesidad existente, no solo 2000 años atrás, sino que también en estos tiempos actuales. Una necesidad que no ha cambiado. El mundo está inserto en pecado, está lleno de pecado, pero sobre todo que podamos hacerlo personalizado. Aquel que no tiene a Cristo como su Salvador está con sus pecados sin perdonar. Eso es una necesidad que está ahora vigente. Es una necesidad que ahora está presente. Y es necesario que esta necesidad pueda ser cubierta por aquel que es capaz de darnos lo necesario para que esta necesidad se cubra, que esta necesidad pueda tener una solución. Tenemos un problema muy grave, estimados. Aquellos que nos acompañan en esta tarde o que nos van a escuchar, por supuesto, en YouTube. Hay una necesidad, hay un problema que es grave. Un problema que se llama pecado. Y este pecado nos aleja de Dios. Diferente a cómo se cree en el mundo, ¿cierto?, religioso o en el mundo entero, que dicen, sí, claro, todos los caminos nos llevan a Dios. Todas las religiones tal vez nos pueden llevar a Dios.
o yo después me arreglaré con Dios. Total, he sido buena persona. O he hecho tales cosas, lo cual hacen de que yo pueda recibir la salvación. Pero tristemente les puedo comunicar que a la luz de las Escrituras solo hay un camino, y ese es Cristo Jesús. Solo hay uno que nos lleva a Dios. Aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también así se nos muestra en otros versículos que nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estamos pendientes de nuestras cosas, de lo que ocurre a nuestro alrededor. Desviamos la mente de Dios. Nos fijamos en nuestras propias necesidades, que son carnales, que son propias de nuestro cuerpo. Y olvidamos a Dios, lo dejamos en un segundo plano. Y tristemente el tiempo pasa. Y llega la muerte. Y cuando llega la muerte, estimados, no hay una segunda oportunidad. Tristemente, muchos han quedado en la espera. Tristemente, muchos se confiaron diciendo, sí, Dios envió un Salvador, Dios envió a Jesús, Dios envió a Emmanuel, que es Dios con nosotros, y ahí estoy, reunión tras reunión, pero creo que hoy no tomaré la decisión, creo que hoy voy a pasar. Creo que tengo muchas otras cosas que pensar antes de poder tomar una decisión final. El tiempo pasa y ahí está la decisión pendiente y llega la muerte y ya no hay más oportunidad. La buena noticia es que hoy la puerta está abierta. La buena noticia es que Dios con nosotros, Jesús Salvador, está aquí para poder entregar salvación. Pero para esto hubo un precio que pagar. Para poder entregar salvación hubo un precio que alguien más tuvo que pagar, un precio que es imposible de pagar por nosotros mismos. Por eso era necesario que Él viniese a este mundo y tomase un cuerpo. 100% Dios y 100% hombre. Perfecto, sin pecado. Caminó entre nosotros de una forma perfecta. Pero era necesario que al final de sus días Él pudiese cumplir una obra. Porque todo esto tiene un propósito, no nació por nacer. Era necesario que Él viniese a este mundo para poder cumplir con la obra perfecta. ¿En qué lugar? En la cruz del Calvario. En que en un momento dado estaba con sus discípulos allí en el monte y lo apresaron. Y sus discípulos corrieron. Lo dejaron solo. Él fue llevado ante las autoridades e hicieron todo lo posible por declararlo culpable. Juicios injustos, falsos testimonios, que se contradecían entre sí, porque Él hizo todo perfecto. Los fariseos, los saduceos y otras sectas intentaron culparlo, incluso en medio del testimonio que Él estaba dando allí en su pueblo. Pero no lo lograron, porque todo lo que hacía estaba respaldado por su Padre. El Espíritu Santo estaba sobre él, así como lo dijo en la sinagoga. El Espíritu Santo está sobre mí, citando a Isaías. Y así caminó por medio de su pueblo, sanando personas, entregando el amor de Dios, mostrando a Emmanuel que es Dios con nosotros. Y de esta forma, mostrándonos al Padre, mostrándonos el amor de Dios, mostrando la misericordia, la compasión que Dios tiene por su pueblo, que Dios tiene para con el mundo. Que viendo que no hay una solución en este mundo y que por supuesto nosotros no fuésemos capaces de poder dar solución al pecado, Dios envía a su Hijo unigénito para dar solución a este pecado, para dar solución a este problema. Y de una forma perfecta va a la cruz, donde no solo sufre un dolor físico, sino que también un dolor indescriptible que nosotros no pudiésemos y no seríamos capaces de soportar.
donde en esas 3 horas de tinieblas el Señor carga con cada uno de nuestros pecados, donde en esas 3 horas de tinieblas el Señor ve nuestra condición oscura, donde no hay luz alguna en nuestro corazón, donde hay un mar de pecado imposible de vaciar, y los ve a detalle, y aún así decide llevar esos pecados para poder salvarnos. Donde el Señor dice, sí, yo llevaré esa carga. Donde también Isaías nos muestra que Él cargó con nuestras rebeliones. Donde Él fue molido por nuestros pecados, el siervo sufriente. Carga con lo que nosotros deberíamos cargar. En esas 3 horas de tinieblas ocurre algo precioso. Ocurre un intercambio. Ocurre un intercambio. El justo muere por los injustos. ¿Con qué razón? ¿Por qué razón? Para llevarnos a Dios. Abre el camino para que nosotros, impuros, sucios, injustos, pudiésemos entrar a la presencia de Dios, no solo como un invitado a una visita, sino como nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, como hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Una condición que ninguno de los que está acá presente escuchando merece, menos el que les está hablando. Hijos de Dios. Ese es el regalo perfecto. Salvación, limpieza de todos nuestros pecados, con solo tomar una decisión. Creer. ¿Creer en qué cosa? Que Jesús es el Salvador. Que su nombre perfecto, tan bien puesto, Salvador, eso es lo que significa Jesús. Él es salvación. Él es luz. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y Emmanuel, porque Él está con nosotros. Y en esta tarde está acá, presente, dispuesto a salvar. Y es por eso que nosotros, ¿qué podemos hacer en esta tarde? Lo único que podemos hacer es entregar el mensaje, pero la salvación es de Dios. Y por supuesto está la decisión de cada uno, de aquellos que no creen, de poder decir, ¿sabes qué? Ok, escuché el mensaje, pero prefiero esperar. O, ok, escuché el mensaje, pero no voy a tomar una decisión. O definitivamente digo que no. O dices que sí. Y tu eternidad va a cambiar para siempre. Porque así está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio. Tristemente, no estamos en una posición neutral actualmente. Aquellos que no creen no están en una posición neutral, donde en esta tarde puedan decir que sí o que no. Están rumbo a condenación. Ya están en un camino. Ya están en un camino que los lleva a la perdición eterna, lejos de Dios. Por lo tanto, la situación es crítica. Y es una urgencia el poder decirles que tomen conciencia de cuál es su condición eterna. Tomen conciencia de lo que les va a pasar si no aceptan a Cristo como su Salvador. Es urgente. Hay un peligro que es inminente. Nadie tiene asegurada su vida para mañana. Proverbios 27:1 así nos dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabrás lo que dará de sí el día. No sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar en unos momentos más. Tal vez esta sea tu última oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Por eso es urgente que puedas tomar una decisión y decir, sí,
creo en Cristo como mi Salvador y te puedo asegurar a la luz de las Escrituras que serás salvo. Y lo mejor es que como Dios es eterno, ofrece un regalo que es eterno. La salvación no se pierde. La salvación no es que uno vaya a pecar y, oh, perdí mi salvación, debo orar nuevamente para poder obtenerla. No, es perfecta porque lo que ocurrió en la cruz fue perfecto. El Hijo cargó con nuestros pecados y fue desamparado para que nosotros no fuésemos desamparados. Eso es lo precioso del Evangelio, porque Él cargó con nuestra culpa para que nosotros pudiésemos decir, amén. Podemos decir, Él cargó con mis pecados y soy salvo. Eso es lo precioso. Y está, por supuesto, que podamos decir en esta tarde, crea, acepte a Cristo como su Salvador. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor no está en una tumba. Nuestro Redentor no está muerto, Él vive. Él resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios, rodeado de gloria, de honra y de majestad. Y está esperando para poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Acepte a Cristo. Acepte a aquel que es Jesús, Salvador. Acepte a aquel que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y a la luz de las Escrituras les puedo decir que será salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta tarde de reunión de predicación del Evangelio. Así es llamado esta reunión de domingo por la tarde. El único propósito de esta reunión es poder compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como ya se ha hecho en la primera parte. Si puso atención a la primera parte y solo se queda con lo que ha escuchado en la primera parte, el propósito de esta reunión ya se ha cumplido. Anunciar el Evangelio de Jesús. Anunciar al pecador, aquel que está rumbo a la condenación, que Cristo salva. Y ese es un mensaje que no pierde vigencia. Es un mensaje encomendado por el Señor y que nos ha llevado a través de los tiempos hasta hoy, con este mensaje inalterable, con esta invitación de venir a creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Me llamó la atención algo que dijo mi hermano. Quizás no estás en una posición de elección. Y es verdad. El hombre en su condición natural va rumbo a la condenación, va rumbo al lugar de tormentos. Porque la paga del pecado es muerte. Dios miró a todos los hombres a través de todos los tiempos, a través de todas las edades, a través de todos los lugares geográficos, para ver si había algún entendido, dice la palabra, para ver si realmente había alguien que buscara a Dios, o que estuviese a la estatura de Dios en santidad. Y dice la palabra que todos se desviaron, todos. Las 39 conexiones que estamos en esta tarde. Si sumamos algunos que están, como mi hermano Jaime y Susana, que están ahí en una conexión, ambos,
mi esposa y yo acá, la familia, Valenzuela, más de una conexión, ¿estaremos 60? Dios ha mirado la condición de nosotros 60 y de toda la humanidad para ver si había algún entendido, y dice la palabra que Dios no ha encontrado uno que esté a la estatura en santidad. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, esa condición nos pone en una condición de perdido. Y el Evangelio no es una alternativa para el perdido. El Evangelio es el mensaje de salvación. El Evangelio es el mensaje de rescate. El Evangelio es el mensaje de Dios para el hombre que está rumbo a condenación. El Señor dijo en una ocasión, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el mensaje del Evangelio es: venid, venid a Cristo. En Cristo hay salvación. Si tú vienes hoy que estás preocupado, no sé, de un día de descanso, de un día feriado, que has salido, que has visitado, que te has entretenido en las cosas de esta vida, a lo mejor tu mente, tu corazón está puesta en escuchar los resultados de las elecciones en nuestro país. Todo eso es temporal. Y a lo mejor tu corazón ha estado preocupado de estas cosas. Pero tú eres un alma viviente, un alma eterna. Y el Señor envió su evangelio, este mensaje, para que resonara en tu corazón, para que sea luz en tu vida, para que tengas posibilidad de rescate, así como Pedro cuando se estaba hundiendo allí en el mar tempestuoso. Y mira al Señor y clama al Señor por salvación. Así también que tú, escuchando este mensaje del Evangelio, puedas tener esa misma actitud de salvación, de liberación, pero tienes que poner tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. El camino de la vida, dice un proverbio, es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol o de la muerte abajo. El camino de la vida es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Así que tú que eres un hombre o una mujer que está escuchando este mensaje, rogamos al Señor. Ya los hermanos han orado antes de esta reunión para que tu corazón pueda ser iluminado con el Evangelio de nuestro Señor. Y vamos a leer, vamos a considerar, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios en estos minutos que tenemos de esta reunión para seguir haciendo esta invitación a creer en el Evangelio, para que tu corazón pueda ser tocado por el poder de Dios. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Habrá gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a leer en Marcos el capítulo 16. Vamos a Marcos el capítulo 16. Es la encomendación del Señor. Y vamos a partir de esta encomendación, vamos a ver algunas actitudes que tomaron los seguidores del Señor para compartir el Evangelio con otros. Aún el mismo Señor, como el Señor abrió los ojos de algunos que le siguieron para que entendieran, para que comprendieran las Escrituras y fueran movidos en su corazón al arrepentimiento.
Dice el versículo 15 de Marcos, el capítulo 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales siguieron a los que creyeron el mensaje que el Señor encomendó. Dice el versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, los que escucharon este mensaje, esta instrucción del Señor, dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y termina este evangelio con la palabra amén, con este vocablo amén. Que así sea. Y nuestra oración es amén, Señor, que así sea. Que los que escuchan o los que escucharán este audio luego por la señal de YouTube, que ellos también puedan creer, que el Señor también obre en sus vidas para el perdón eterno de sus almas. El que escribe este evangelio es Juan Marcos. Y Juan Marcos estuvo en estos primeros discípulos que acompañó a algunos para salir. Acompañó a Pablo, acompañó a Bernabé, salieron y fue testigo. Él fue testigo de aquellas cosas, cómo el evangelio fue expandiéndose, cómo el Señor fue abriendo puertas, dice aquí el Señor ayudándoles y confirmando la palabra en las vidas de los que escuchaban. Juan Marcos o Marcos, el evangelio, es escrito tiempo después y deja este testimonio. El Señor encomendó a los suyos predicar el evangelio. Y es lo que estamos haciendo en esta hora. Más de 2000 años atrás, el Señor envió a los suyos a predicar. Y Él dijo, el que creyere será salvo. Y también puso la advertencia, el que no creyere, o el que rehúsa creer, o el que es indiferente al mensaje, no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. El que no creyere será condenado. Y esa es la advertencia que acompaña al mensaje del Evangelio. Debemos hacer la invitación a creer, a que el pecador, dándose cuenta de su condición que va rumbo a la condenación. Porque Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que hallan el camino de la vida. Muchos son los que entran por este camino espacioso, cuyo destino es la condenación. Es por eso que aquellos que van rumbo a la condenación, el Evangelio debe resonar. El Evangelio suena cual campanas de advertencia. Arrepentíos, arrepentíos.
Miren hacia la cruz. Jesús vino, Jesús apareció, el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el Señor visitó las aldeas. Y el Señor anduvo en este mundo, dice, haciendo bienes y predicando el evangelio del reino. El Señor miraba los corazones de los hombres y era movido a misericordia. Porque dice la palabra que miraba el corazón de los hombres y las encontraba como ovejas sin pastor. Yo no sé si usted ha estado en un rebaño de ovejas en algún momento, o conoce algún rebaño de ovejas. Cuando el pastor está cerca, las ovejas están tranquilas, porque saben que el pastor está ahí. Pero cuando no está el pastor, ellas están desorientadas, andan inquietas, pueden errar el camino fácilmente, pierden el sentido de orientación muy fácil. Y cuesta, es muy difícil que vuelvan al rebaño sin una guía, sin una dirección. Llama la atención cuando uno va al sur, ¿verdad? Estas grandes manadas, no sé si así se llaman, manadas de ovejas, que van, ¿verdad? Va el ovejero, va ahí con su caballo, algunos delante, otros detrás, y una montonera ahí de ovejas caminando y avanzando. Y hay perros entrenados para guiar. Cuando las ovejas se van y se separan, ¿verdad? Van esos ovejeros, perros ovejeros, y las atraen otra vez al rebaño. Porque saben aquellos perros entrenados, ese rebaño, muy bien, gracias, ese rebaño, saben, esos perros que si no vuelven al camino, se perderán fácilmente. Bueno, así es todo aquel. Dice el Señor, así es todo aquel, como aquella oveja descarriada, aquella oveja que está sin pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el pastor de las ovejas, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, identificadas por el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos protegidos, cual ovejas del Señor estamos protegidos, porque Él es el buen pastor. Pero si tú no eres oveja de su prado, si tú no eres y no le perteneces al Señor, entonces estás expuesto, como aquella mirada del Señor, aquellas multitudes, cuando Él decía que las encontraba como ovejas sin pastor, descarriadas, expuestas. El que está sin salvación, sin perdón, sin el Señor, están expuestos a una condenación eterna. Y Juan Marcos, o el evangelista, da testimonio de que aquellos discípulos, ellos salieron para predicar el evangelio. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, y ellos salieron con valentía, ellos salieron con convicción. Ellos, con la experiencia de haber experimentado en sus vidas la salvación del Señor, ellos salieron también para que otros pudiesen tener vida. Y la obra del Señor saldrá también, y la obra y el Espíritu de Dios estará trabajando en aquellos corazones para que escuchen el Evangelio. Juan el capítulo
1, allí está el Señor en sus inicios. En el versículo 35 encontramos a dos discípulos de Juan, Juan el Bautista. Habían seguido a Juan, tenían a Juan como maestro, escuchaban sus enseñanzas. Pero mirando el Señor que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios. Ese mensaje lo entendieron los que le oían, entendían, el Cordero era familiar para ellos. Un Cordero señalado y un Cordero sacrificado. Era la ofrenda para obtener gracia y favor de parte de Dios. Y aquí está Juan el Bautista señalando a Jesús, diciendo: Él es el Cordero de Dios. Le oyeron hablar estos dos discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, o maestro, ¿dónde moras? Les dijo Jesús: venid y ved. Fueron y vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10, ya era tarde. Y se quedaron con el Señor. Y el Señor se revela a ellos. El Señor les enseña a ellos. El Señor seguramente, como a aquellos discípulos después de su resurrección, que iban camino a Emaús, cuando se acerca a ellos y vela sus ojos y abre las escrituras el Señor, y comienza desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, y el corazón de ellos ardía. Yo creo que algo parecido ocurre aquí con estos discípulos que vienen y se quedan con el Señor. Yo creo que el Señor les revela, toma las escrituras y empieza a mostrarle pasaje por pasaje quién es Jesús y cómo Jesús, aquel que fue señalado por Juan como el Cordero, es y era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ellos se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y aquí Pedro conoció al Señor. Pero su hermano, Andrés, va y le da testimonio acerca de Jesús. Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y no tan solo te vamos a creer, le diría Pedro, Simón en este caso, no solo voy a creer en tus dichos, sino que también, dice, y le trajo a Jesús y pudo conocerle. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es la invitación para que vengan a Jesús, para que conozcan al Señor, para que crean que Él es el bendito Hijo de Dios, que dejó glorias magníficas para venir, nacer en un lugar, como hemos escuchado, en un lugar humilde. No hubo lugar para Él en el mesón, porque fue un acontecimiento grande, el censo en aquel lugar. Todos debían viajar a sus tierras para ser censados. Y allí nace Jesús, en Belén.
sus padres adoptivos, su madre y su padre adoptivo vinieron y allí nace en Belén. Allí hay testimonio y gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Sí, porque ha nacido y ha llegado el príncipe de paz. ¿Se acuerdan lo que Isaías había dicho antes? Más de 600 años antes. Un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el Mesías. Simón vino y conoció a aquel de quien las Escrituras habla, el Mesías, el Cristo. Y Andrés, con toda seguridad, con convicción, le dice, hemos hallado al Mesías. Juan el capítulo 4, rápidamente ya estamos en la hora de terminar, pero allí en Juan el capítulo 4 tenemos el testimonio de una mujer que se encontró con el Señor. Esta mujer que vino a buscar agua, se levantaría en la mañana, jamás pensaría que ese día se iba a encontrar con el hombre más importante del universo. Esa mujer se levantó temprano seguramente, ocupó la última agua que le quedaba, toma su cántaro y viene a buscar agua. Y allí en el pozo de Jacobo, allí se encuentra con un hombre para ella, pero con un hombre que comienza a hablarle y le dice que aquel que saca agua de ese pozo de Jacob va a volver a tener sed. Tú vas a sacar agua y vas a volver a tener sed. Pero dijo, cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, versículo 10, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. No solo agua de este pozo, sino realmente agua viva. El Señor es aquel que puede saciar realmente la vida y la eternidad de tu corazón. Jesús le dice, cualquiera que bebiere, versículo 13, de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué palabras del Señor? Yo no sé cuánto de estas palabras entendió esta mujer. Parece que no mucho. Parece que no mucho. Esta mujer vino por agua física y el Señor está hablando de un agua espiritual. Está hablando en otra dimensión. Pero el Señor quiere llevarla a esa dimensión. El Señor podría haber puesto la mirada en las cosas de esta vida, como grandes predicadores modernos que ponen su mensaje en la sed física del hombre, en las cosas de esta vida, sanidad física, abundancia física, bienes materiales, el famoso evangelio de la prosperidad. Mira, cree en Jesús y te va a ir bien. No, Jesús vino para transformar la vida, saciar la vida, la eternidad del corazón del hombre y de la mujer. El que bebe del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero para que esta mujer pudiera entender, el Señor, que es omnisciente, le revela la vida física, la vida que esta mujer lleva de insatisfacciones. Mujer, 5 has tenido, llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido, y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora está, o el que ahora tienes, no es tu marido. Y eso fue tremendo para esta mujer. Y el Señor sigue hablando con esta mujer. Y el Señor le dice a la mujer, mire, Señor, el versículo 25, ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dice, yo soy. Yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías. Y el Señor sigue hablando con esta mujer. Y vemos que esta mujer dice en el versículo 28, entonces, después que el Señor le revela estas grandes cosas, dice que la mujer deja su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? ¿Se acuerdan de Simón? Escuchó al Señor y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y esta mujer escucha al Señor y le dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y va y hace la invitación a aquellos hombres de la ciudad. Y estos hombres de la ciudad vienen. Entonces dice el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Estos hombres vinieron a Jesús y tuvieron la mayor de las revelaciones, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador del mundo, que en Cristo están y se cumplen las promesas hechas desde el Antiguo Testamento. Y es por eso que la invitación de Jesús es ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y el Evangelio es que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón. Cristo murió en la cruz, conforme a las Escrituras. Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga, por su muerte, por su herida, nosotros, dice el profeta, nosotros hemos sido curados. Cristo murió, Él es la ofrenda de expiación por el pecado. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. El amor de Dios se manifestó en Jesús y en la cruz de Cristo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el propósito del Evangelio es que tú creas en Cristo. El propósito del Evangelio es invitarte a que conozcas a Jesús. Ven a Él, escúchale a Él, lee de Él, indágate quién es Él. Él se revelará en tu vida para el perdón de tus pecados y para saciarte eternamente tu necesidad
espiritual. El Señor dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Nuestro Dios y Padre bendito, te damos gracias por el testimonio que encontramos en las Escrituras acerca de Jesús. Él es el Salvador. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es aquel que es definido y señalado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y los hombres. Pero Cristo vino para deshacer aquellas obras que impedían acercarnos a ti. Él es aquel que puede reconciliarnos contigo. Él es nuestra paz. Él es aquel que murió. Él es aquel que fue sepultado. Y Él es aquel que resucitó. Nuestro Dios, ese es el mensaje del Evangelio y no hay otro. No hay otro Evangelio. Jesús dijo, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Padre nuestro, te damos gracias por la doble presentación de tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones y en los corazones de nuestros auditores. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.